En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, millones de personas alrededor del mundo sostienen entre sus manos un vaso de cerveza. Para la mayoría, es simplemente el final de un día agotador, una excusa para socializar o una forma de desconectarse de las presiones cotidianas. Sin embargo, lo que la inmensa mayoría desconoce es que están participando, sin saberlo, en uno de los rituales más antiguos y sagrados de la humanidad. Un ritual que ha sido despojado de su verdadero significado, reducido a mero consumo, pero que conserva en su esencia un poder transformador que trasciende lo físico. Si perteneces a esa generación que ha vivido lo suficiente para presenciar cómo el mundo se ha acelerado de manera vertiginosa, si eres de quienes recuerdan cuando las cosas tenían un ritmo diferente, un significado más profundo, entonces lo que estás a punto de descubrir resonará en lo más profundo de tu ser, porque la cerveza, esa compañera silenciosa de nuestras veladas, esconde secretos que la civilización moderna ha enterrado bajo capas de comercialización y consumo inconsciente. Durante los próximos 30 minutos, vamos a desvelar una verdad que cambiará para siempre la forma en que percibes no solo esta bebida dorada, sino todos los elementos cotidianos que te rodean. Vamos a explorar cómo las civilizaciones más sabias de la historia comprendieron que la cerveza no era una bebida, sino un portal hacia estados superiores de conciencia, un símbolo vivo de la transformación espiritual y un puente hacia lo divino. Imagina por un momento que pudieras retroceder 5000 años en el tiempo y encontrarte en los templos de Mesopotamia, donde los sacerdotes sumerios preparaban ceremonialmente lo que ellos llamaban Kas, el líquido sagrado que conectaba a los mortales con las divinidades. No era alcohol lo que buscaban, sino comunión. No era embriaguez lo que perseguían, sino iluminación. Cada gota que tocaba sus labios era un acto de reverencia hacia los misterios de la existencia. Pero algo fundamental cambió en el transcurso de los siglos. La humanidad perdió este conocimiento ancestral. Lo sagrado se volvió profano. El ritual se convirtió en rutina. El símbolo se transformó en mercancía. Y con esa pérdida, también perdimos una parte esencial de nosotros mismos. La capacidad de reconocer lo divino en lo cotidiano. El problema que enfrentamos hoy no es que bebamos cerveza. El problema es que hemos olvidado cómo hacerlo conscientemente. Hemos permitido que una de las herramientas más poderosas para la transformación personal se convierta en un mecanismo de escape y adormecimiento. Donde nuestros ancestros veían un camino hacia la trascendencia, nosotros vemos apenas una forma de evadir la realidad. Esta desconexión tiene consecuencias profundas que van mucho más allá del consumo de alcohol. Cuando perdemos la capacidad de ver lo sagrado en un simple vaso de cerveza, también perdemos la habilidad de reconocer lo extraordinario en cada aspecto de nuestra existencia. Nos convertimos en consumidores en lugar de participantes conscientes en el gran teatro de la vida. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes esa extraña nostalgia cuando compartes una cerveza con viejos amigos? Porque esos momentos parecen más significativos, más conectados, más reales. No es casualidad. Estás experimentando un eco lejano de algo mucho más profundo, una memoria ancestral que reconoce, aunque sea vagamente, el poder ritual de ese acto. En las culturas nórdicas, cuando los guerreros se reunían en el gran salón para compartir hidromiel y cerveza, no estaban simplemente bebiendo, estaban forjando lazos que trascendían la vida y la muerte. Estaban creando una hermandad que los acompañaría incluso en el Valhalla. Cada brindis era un juramento, cada sorbo una promesa de lealtad eterna. Los antiguos egipcios fueron aún más lejos. Para ellos, la cerveza era literalmente el regalo de los dioses. La diosa Tenenet presidía su elaboración, y cada lote que se preparaba era considerado una manifestación divina en la tierra. Los faraones incluían vasijas de cerveza en sus tumbas,
no como provisión para un viaje al más allá, sino como llaves para acceder a los misterios de la muerte y el renacimiento. Pero quizás fueron los alquimistas medievales quienes mejor comprendieron el verdadero poder simbólico de la cerveza. Para ellos, el proceso de fermentación era una representación perfecta de la gran obra, la transformación del plomo en oro, pero no del metal literal, sino del alma humana. Observaban fascinados cómo los granos sólidos y rígidos se disolvían, morían simbólicamente, para renacer como un líquido dinámico, burbujeante, lleno de vida. Este proceso no era casual. En él reconocían los 4 elementos fundamentales trabajando en perfecta armonía. La tierra, representada por el grano que nace del suelo. El fuego, necesario para cocer y transformar. El aire, manifestado en las burbujas que ascienden durante la fermentación. Y el agua, el elemento que sostiene y unifica todo el proceso. La cerveza se convertía así en un microcosmos del universo entero. Cuando observas las burbujas ascender lentamente en tu vaso, estás presenciando una danza cósmica. Cada burbuja que se eleva representa el impulso natural de la consciencia hacia estados superiores. Es la misma fuerza que impulsa a las plantas hacia la luz, a los pájaros hacia el cielo, a los seres humanos hacia la trascendencia. No es coincidencia que en muchas tradiciones espirituales la elevación física simbolice la elevación espiritual. La espuma que corona la cerveza tampoco es un detalle menor. Para los místicos antiguos, representaba el punto de encuentro entre 2 mundos, el líquido denso de la materia y el aire sutil del espíritu. Era la frontera donde lo físico se encontraba con lo metafísico, donde lo terrenal tocaba lo celestial. Beber significaba cruzar esa frontera, participar conscientemente en la unión de los opuestos. Pero hay algo aún más profundo en todo esto. El proceso mismo de elaboración de la cerveza es una metáfora perfecta del camino espiritual. Primero, el grano debe ser molido, roto, aparentemente destruido. Así también nosotros debemos permitir que nuestras viejas estructuras mentales, nuestros patrones limitantes, nuestras identidades rígidas, sean desmanteladas. Es un proceso que puede resultar doloroso, incluso aterrador, pero es absolutamente necesario. Luego viene la cocción, donde el agua caliente extrae la esencia del grano. Este es el momento de la prueba, cuando el calor de la experiencia extrae de nosotros lo más profundo y auténtico. No es un proceso cómodo. Requiere que permitamos que las circunstancias de la vida nos transformen, que aceptemos el fuego purificador que disuelve las impurezas. Después viene la fermentación, quizás la fase más misteriosa y mágica. En la oscuridad, en el silencio, microorganismos invisibles transforman completamente la naturaleza del líquido. No podemos controlar este proceso, solo crear las condiciones adecuadas y confiar. Así también en nuestro crecimiento espiritual. Hay momentos en que debemos entregarnos a fuerzas que no comprendemos completamente, confiar en la sabiduría del proceso incluso cuando no podemos ver los resultados. Finalmente viene la clarificación y la maduración. El líquido turbio se vuelve cristalino, los sabores se integran y armonizan. Es el momento en que la transformación se completa y estamos listos para ser servidos al mundo, para compartir lo que hemos aprendido y experimentado. Entender este simbolismo cambia radicalmente nuestra relación con la cerveza, pero más importante aún, transforma nuestra comprensión de la vida misma. Cada desafío que enfrentamos, cada crisis que atravesamos, cada momento de incertidumbre se convierte en una oportunidad de fermentación espiritual. Dejamos de resistir el proceso y comenzamos a colaborar con él. Sin embargo, aquí surge una paradoja inquietante. Si la cerveza posee este poder simbólico tan profundo, ¿por qué el mundo moderno está plagado de problemas relacionados con el alcohol?
¿Por qué lo que debería ser medicina se ha convertido en veneno? ¿Por qué lo que debería elevarnos nos está hundiendo? La respuesta radica en una distinción crucial que las culturas ancestrales entendían perfectamente, pero que nosotros hemos olvidado: la diferencia entre uso sagrado y abuso profano. Cuando algo sagrado se utiliza sin consciencia, sin intención, sin reverencia, se convierte en su opuesto. El fuego que puede cocinar el alimento también puede quemar la casa. El agua que da vida también puede ahogar. La cerveza que puede abrir portales de consciencia también puede cerrarlos herméticamente. En las culturas tradicionales, el consumo de cerveza estaba rodeado de rituales, limitaciones y protocolos sagrados. No se bebía cualquier día, a cualquier hora, en cualquier cantidad. Había momentos específicos, ocasiones especiales, intenciones claramente definidas. Se bebía para celebrar las cosechas, para honrar a los muertos, para sellar pactos importantes, para buscar visiones o para sanar traumas profundos. Más importante aún, se bebía en comunidad, bajo la guía de ancianos sabios que conocían tanto el poder como los peligros de estas sustancias sagradas. Había una preparación previa, un estado mental adecuado y siempre un propósito espiritual claro. El objetivo nunca era escapar de la realidad, sino penetrar más profundamente en ella. Hoy, en cambio, vivimos en una cultura que ha perdido completamente estos marcos de referencia. Bebemos para olvidar en lugar de recordar, para adormecer en lugar de despertar, para escapar en lugar de enfrentar. Hemos convertido un sacramento en una droga recreativa y los resultados están a la vista. Pero no todo está perdido. Incluso en nuestro mundo moderno, secularizado y aparentemente desacralizado, el poder original de la cerveza sigue latente, esperando ser redescubierto por aquellos que se atreven a mirar más allá de la superficie. La clave está en desarrollar lo que podríamos llamar conciencia ritual, la capacidad de transformar cualquier acto cotidiano en un momento sagrado a través de la intención y la atención plena. Imagina por un momento cómo cambiaría tu experiencia si, antes de tomar tu próxima cerveza, te tomaras un momento para reflexionar sobre todo lo que has aprendido. Si reconocieras en ese líquido dorado la presencia de los 4 elementos, la sabiduría de la transformación, el eco de culturas ancestrales que vieron en él un puente hacia lo divino. Imagina si, en lugar de beber inconscientemente mientras miras televisión o revisas tu teléfono, crearás un pequeño ritual personal. Podrías comenzar sosteniendo el vaso en silencio, observando cómo la luz se filtra a través del líquido dorado. Podrías notar el aroma complejo que emerge, reconociendo en él la presencia de la tierra y el fuego que lo crearon. Cuando llevas el vaso a tus labios, podrías hacerlo con la consciencia de que estás participando en un acto que conecta tu presente con milenios de historia humana. Cada sorbo se convertiría en una pequeña meditación, una oportunidad de estar presente, de honrar el momento, de reconocer la abundancia que te rodea. Pero la transformación más profunda ocurre cuando comenzamos a aplicar estos principios, no solo al consumo de cerveza, sino a todos los aspectos de nuestra vida. Cuando aprendemos a ver lo sagrado en lo cotidiano, cuando desarrollamos la capacidad de transformar rutinas en rituales, cuando recuperamos el sentido de reverencia hacia la existencia misma, comer se convierte en una celebración de la generosidad de la tierra. Respirar se transforma en una comunión con el aire que sostiene toda la vida. Caminar se vuelve una danza con la gravedad y el equilibrio. Cada conversación se convierte en una oportunidad de conexión genuina. Cada desafío se transforma en una invitación al crecimiento. Esta es la verdadera alquimia, no la transformación de metales, sino la transmutación de la consciencia ordinaria en consciencia extraordinaria. No necesitas laboratorios ni fórmulas secretas. Solo necesitas la decisión de vivir despierto, de prestar atención, de reconocer que cada momento es una oportunidad de transformación. La cerveza,
Entonces, se convierte en un maestro silencioso. Sus burbujas te recuerdan que tienes la capacidad de elevarte por encima de las circunstancias. Su proceso de elaboración te enseña que la transformación a veces requiere descomposición previa. Su historia te conecta con la sabiduría ancestral que fluye en tus venas. Pero quizás la lección más importante que la cerveza puede enseñarnos es sobre la importancia del equilibrio. En la naturaleza, todo busca equilibrio. Demasiado calor y nada puede crecer. Demasiado frío y todo se paraliza. Demasiada agua y las plantas se ahogan. Muy poca y se marchitan. La sabiduría está en encontrar ese punto medio, esa zona dorada donde la vida puede florecer. Lo mismo ocurre con nuestro consumo de alcohol, pero también con todos los aspectos de nuestra existencia. El trabajo y el descanso, la soledad y la compañía, la actividad y la contemplación, la tradición y la innovación. La vida plena requiere que aprendamos a navegar conscientemente entre los extremos, que desarrollemos la sensibilidad para reconocer cuando algo que es medicina en pequeñas dosis se convierte en veneno en exceso. Esta sabiduría del equilibrio se vuelve particularmente relevante en un mundo que parece estar constantemente empujándonos hacia los extremos. La cultura moderna tiende a promover el todo o nada, el más es mejor, la velocidad por encima de la profundidad. Pero la cerveza nos recuerda que los procesos más hermosos y transformadores ocurren lentamente, en la quietud, cuando permitimos que las cosas sigan su curso natural. La fermentación no puede apresurarse. Intentar acelerar el proceso solo resulta en un producto inferior. Así también nuestro crecimiento personal, nuestras relaciones, nuestros proyectos más significativos requieren tiempo, paciencia, confianza en el proceso. Vivimos en una época que ha olvidado el valor de la espera, de la maduración, de permitir que las cosas se desarrollen a su propio ritmo. Cuando realmente comprendemos el simbolismo de la cerveza, comenzamos a cuestionar muchas de las premisas de la vida moderna. ¿Por qué tenemos tanta prisa? ¿Por qué sentimos que debemos controlar cada aspecto de nuestra experiencia? ¿Por qué hemos perdido la capacidad de simplemente estar presentes y permitir que la vida se despliegue naturalmente? Estas preguntas nos llevan a territorios más profundos. Nos invitan a examinar no solo cómo bebemos, sino cómo vivimos. Nos desafían a considerar si estamos construyendo vidas auténticas o simplemente reaccionando a las expectativas externas. Nos confrontan con la posibilidad de que, al igual que hemos olvidado el verdadero significado de la cerveza, también hayamos olvidado el verdadero propósito de la existencia humana. Porque, en última instancia, tanto la cerveza como la vida misma son sobre transformación. Son sobre la misteriosa capacidad que tiene la consciencia de tomar elementos simples y crear algo completamente nuevo. Son sobre la magia cotidiana que ocurre cuando permitimos que fuerzas más grandes que nuestro ego limitado trabajen a través de nosotros. Cuando observas las burbujas ascender en tu vaso, estás presenciando uno de los misterios fundamentales del universo. Cómo lo denso se vuelve sutil, cómo lo inmóvil se vuelve dinámico, cómo lo separado se unifica. Es la misma fuerza que convierte semillas en árboles, embriones en seres conscientes, ideas en realidades manifiestas. Y si puedes reconocer esta fuerza en tu cerveza, también puedes comenzar a reconocerla en tu propia vida. Puedes empezar a ver que tú también eres un proceso de fermentación constante, una transformación en curso, una obra alquímica que nunca termina. Cada experiencia que vives, cada persona que encuentras, cada decisión que tomas es una oportunidad de evolucionar hacia versiones más refinadas de ti mismo. Esta perspectiva cambia radicalmente cómo enfrentamos los desafíos. En lugar de ver las dificultades como problemas que deben evitarse, comenzamos a reconocerlas como ingredientes necesarios en nuestro proceso de maduración. El dolor ya no es simplemente algo que soportar,
sino información valiosa sobre lo que necesita transformarse. La incertidumbre deja de ser amenazante y se convierte en el espacio donde la magia puede ocurrir. La cerveza nos enseña que la oscuridad no es lo opuesto a la luz, sino su compañera necesaria. La fermentación ocurre en la oscuridad, en el misterio, en lo desconocido. Así también nuestros periodos de confusión, tristeza o pérdida no son desviaciones del camino espiritual, sino partes esenciales de él. Son los momentos en que la verdadera transformación está ocurriendo, incluso cuando no podemos verla o comprenderla. Esta comprensión nos libera de la tiranía de tener que estar siempre bien, siempre positivos, siempre en control. Nos permite abrazar la totalidad de la experiencia humana, reconociendo que tanto la alegría como el dolor, tanto la claridad como la confusión, son sagrados cuando se viven conscientemente. Y aquí llegamos al corazón de toda la enseñanza. La consciencia transforma todo lo que toca. Un acto realizado conscientemente es cualitativamente diferente del mismo acto realizado en automatismo. Beber cerveza conscientemente es participar en un sacramento. Beberla inconscientemente es simplemente consumir una sustancia. Esto se aplica a todo en la vida. Comer conscientemente nutre no solo el cuerpo, sino el alma. Trabajar conscientemente se convierte en una forma de meditación en acción. Amar conscientemente trasciende el simple intercambio emocional y se convierte en una puerta hacia lo divino. La cerveza, en su simplicidad aparente, nos está ofreciendo una llave maestra para esta transformación. Nos está mostrando que no necesitamos buscar lo sagrado en lugares exóticos o experiencias extraordinarias. Lo sagrado está aquí, ahora, en el vaso que sostienes, en la respiración que tomas, en el momento presente que estás viviendo. Pero para acceder a esta dimensión sagrada, debemos estar dispuestos a desacelerar, a prestar atención, a cuestionar nuestras asunciones sobre lo que es importante y lo que es trivial. Debemos recuperar lo que el poeta William Blake llamaba las puertas de la percepción, la capacidad de ver lo infinito en lo finito, lo eterno en lo temporal. La cerveza puede ser una de esas puertas, pero solo si nos acercamos a ella con la actitud correcta. Si la usamos como escape, se convierte en una prisión. Si la usamos como comunión, se convierte en liberación. La diferencia no está en la sustancia, sino en la consciencia que traemos al encuentro. Esta enseñanza tiene implicaciones profundas para cómo navegamos todos los aspectos de nuestra vida moderna. Vivimos rodeados de distracciones, bombardeados constantemente con información, presionados a movernos cada vez más rápido. En este contexto, desarrollar la capacidad de estar presente, de encontrar lo sagrado en lo simple, se convierte no solo en una práctica espiritual, sino en un acto de resistencia cultural. Cada vez que eliges la consciencia sobre el automatismo, estás votando por un mundo diferente. Cada vez que transformas un momento ordinario en extraordinario a través de tu atención, estás contribuyendo a la sanación colectiva. Cada vez que reconoces lo divino en lo cotidiano, estás recordando a otros que esta posibilidad existe. La cerveza, entonces, se convierte en mucho más que una bebida personal. Se transforma en un símbolo de la capacidad humana de encontrar significado, crear conexión y participar conscientemente en el misterio de la existencia. Nos recuerda que somos mucho más que consumidores o productores. Somos participantes en una danza cósmica que ha estado desarrollándose durante milenios. Y quizás lo más hermoso de todo es que esta danza no requiere perfección. No necesitas ser un maestro espiritual para participar conscientemente en ella. No necesitas abandonar la cerveza ni convertirte en asceta. Solo necesitas estar dispuesto a experimentar, a cuestionar, a permanecer abierto a posibilidades que quizás nunca habías considerado.
La próxima vez que sostengas un vaso de cerveza, recuerda todo lo que has aprendido. Reconoce en ese momento una oportunidad de conectar con tradiciones ancestrales, de honrar los elementos que sostienen la vida, de participar conscientemente en el milagro cotidiano de la transformación. Permítete experimentar no solo el sabor, sino el significado. No solo el efecto, sino la enseñanza. Y si este experimento resuena contigo, comienza a aplicar la misma consciencia a otros aspectos de tu vida. Encuentra lo sagrado en tu trabajo, en tus relaciones, en tus desafíos. Reconoce que cada momento es una oportunidad de alquimia personal, de transformar plomo en oro, de elevar lo ordinario hacia lo extraordinario. Porque al final, la verdadera revolución no está en cambiar las circunstancias externas, sino en transformar la consciencia con la que las experimentamos. Y cuando suficientes personas comienzan a vivir desde este lugar de presencia y reverencia, el mundo entero comienza a transformarse. La cerveza te está esperando, no como escape, sino como invitación, no como distracción, sino como portal, no como problema, sino como maestro. La elección de cómo responder a esa invitación es completamente tuya.